jirafitas, ¿qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda, pero ahora estoy en México y estoy aquí viajando a México por ahora. Y el día de hoy estoy en Coatepec y eso es en Veracruz, cerca de Jalapa, como 15 minutos a Jalapa. Y estamos aquí buscando un tour de café porque este pueblo mágico es conocido por su café. Vamos a ver todo el proceso para hacer café. ¡Vamos! Este catedral está bonito también. En Nueva Zelanda no tenemos muchos catedrales como eso. Es como aquí hay uno en cada pueblo o ciudad, pero en Nueva Zelanda es muy diferente. No somos muy religiosos en Nueva Zelanda. Y eso es el Zócalo más o menos, este parque. Es bonita. Y hay un mirador también. Vamos a visitar este mirador. Mira, hay muchos lugares para comer y beber café. Y es un pueblo mágico, eso es muy, muy bonito. Ahora estamos aquí en este Cafetal, es un museo y tienen tours de su granja de café, como, no sé, the words, how they make the coffee. Ahora necesito un café porque no puedo hablar. Existen dos variedades de plantación, lo que es la arábiga y la robusta. La variedad robusta se cultiva entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar. Produce de lo que son de 20 a 24 kilos de café cereza una vez al año, y el sabor que le brinda el café, la variedad robusta, es un amargo intenso, ¿sí? La variedad que están viendo aquí es arábiga. ¿Cómo se puede ubicar una variedad arábiga? Es un cultivo que debe de estar bajo sombra. Una variedad arábiga se debe de sembrar de 1 metro, como vemos aquí, a 1,5 metros de distancia, debido a que la raíz de esta se va hacia los lados. Entonces, para que aproveche los nutrientes de la tierra por igual, por eso se siembran a esa distancia. Una variedad arábiga llega a alcanzar una altura de 2 a 3 metros y produce de 8 a 12 kilos de café cereza una vez al año, ¿sí? En el caso de las plantaciones, por ejemplo, vemos aquellas pequeñas que tenemos en la parte de atrás de ustedes, tienen alrededor de 8 meses. Se van sacando alrededor de medio kilo o 1 kilo de café cereza. Conforme van creciendo, van aumentando lo que es su producción. La producción máxima que llegan a dar estos va a ser hasta 12 kilos. Como aquella que tiene apenas la edad de 3 años, que es la edad de la que empiezan a producir, solamente se saca entre medio kilo o 1 kilo de café cereza. Claro que como todo, habrá un año en el que den los 12 kilos o menos y al siguiente va a disminuir, ¿sí? Van disminuyendo y bajando su cantidad de producción. En el caso de lo que es el sabor en la variedad arábiga, es un amargo suave. ¿Qué le brinda la suavidad al café? La acidez. Ese sabor ácido que sentimos a los costados cuando degustamos lo que es una buena taza de café variedad arábigo, nos lo brinda la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? A mayor altura, mayor acidez va a haber en mi café, y en menor altura, menor acidez. Entonces es por eso que nos brinda un amargo suave. La robusta, como se cultiva en zonas más bajas, nos da un amargo intenso, ya que carece de lo que es la acidez. En pocas palabras, estamos hablando de que el robusta me da más cantidad de café en la planta, pero menos calidad en la taza, y el arábigo me está dando más calidad en la taza en cuestión del sabor por la acidez que contempla, pero menos producción. El crecimiento del grano va por etapas. Es floración que se tiene en los meses de marzo, abril y mayo, lo que es primavera. Es una pequeña flor blanca como la de azahar. ¿Conocen la flor de limón o la naranja? Es similar. Esta pequeña flor dura de 4 a 5 días en mi planta. Una planta puede llegar a tener de 4 a 6 floraciones dependiendo de su edad, ¿sí? Esa flor cae y se seca y cae, y deja un pequeño granito como la cabecita de un alfiler. Ese es el tamaño, que tiene un proceso de crecimiento y maduración de 7 a 8 meses en el arábigo. En el robusta nos tarda hasta 11 meses. Llega a crecer a este tamaño. Este es su máximo tamaño del café.
va a cambiar de lo que es de verde a amarillo, de amarillo a naranja y de naranja a rojo, ¿sí? Cuando está rojo recibe el nombre de café cereza y está listo para ser recolectado en los meses de noviembre, diciembre y enero. Sumamente importante llevar a la taza solamente los frutos rojos. Es por eso que nuestro método de cosecha es manual. Se debe ir recolectando grano por grano, solamente los maduros. Si yo llevo granos de otro color a la taza, puede llegar a causar defecto, puede llegar a saber a cacahuate. Cuando yo traigo o recolecto mis frutos, debo de traérmelos sin el pedínculo. ¿Saben qué es un pedínculo? El pedínculo es todo lo que ata, el tallo que está atando el fruto a la mata. Entonces, cuando yo lo recolecto, no debo de traerme este tallito con él, ¿sí? Porque debe secarse y en la próxima floración, aquí debe de volver a brotar la flor. Si yo lo voy cortando, se va perdiendo producción. Entonces, se entierra lo que es la uña y traemos solamente lo que es el grano. Los rojos. Se le dan cerca de 3 a 4 pasadas a nuestras plantas. Vemos aquí que están en hilera. Se le llaman surcos, que es así como nosotros lo conocemos. Una persona toma un surco, la otra va a tomar el de acá y acá otra persona. Cuando aquella persona llega al final, se va a brincar hasta que así terminemos todo lo que es la plantación. De 15 a 20 días se llega a madurar el que dejamos en la planta color naranja y entonces volvemos a regresar para volver a recolectar los que ya se llegaron a madurar. Que sacaba a pastorear sus cabras, ¿sí? Entonces un día las cabras consumieron o probaron unos frutos rojos de un arbusto verde intenso, era una planta de café. Por el grado de cafeína que concentraba lo que es el grano, las cabras se alteraron, ¿sí? Lo que pasó fue que el monje el siguiente día quiso regresar y cortó unos frutos para saber por qué habían hecho ese efecto en sus cabras. En aquellos tiempos se utilizaba lo que eran las infusiones del té, entonces lo que hizo fue que puso a hervir los granos. Prueba la infusión y fue muy desagradable el sabor. Bota los frutos completamente al fuego y se comienzan a tostar. Y ahora generaron un aroma agradable, ¿sí? Entonces se dice o cuenta esa fábula que así fue como se descubrió el café. Los árabes fueron los que se encargaron de traerlo a conocer al mundo. Entonces ellos lo exportan, lo traen. En México llega lo que fue en el año de 1795, fue cuando llegó al país de México y se impregnó o entró por lo que fue la zona de Córdoba, Veracruz. A Coatepec llegó en el año de 1808, entonces por eso se llama arábica, en honor a los árabes. Pero el café proviene de África, Etiopía, ¿sí? De allá es donde es el café. Cuando ya tenemos el café recolectado, sumamente importante, el rojo, se trae a lo que es el proceso del beneficio húmedo, que es cuando lo tengo de cereza, convertirlo en pergamino. Lo que hacemos es aplicar el café a nuestra despulpadora. Esta es una despulpadora muestra, en realidad la que la empresa tiene una capacidad más grande, alrededor de 50 kilogramos. Aplicamos el café cereza dentro de la tolva y vamos a estar colocando agua para que de manera eléctrica el rodillo pueda ir girando, ¿sí? Cuando gira, el rodillo lo que hace es esto. Separa la pulpa de la semilla, ¿sí? Esta pulpa la separa y la utilizamos como abono orgánico de la plantación. Y esta semilla se va dentro de unos tanques de fermento. Imaginémonos una alberca dividida en 3, ¿sí? Van a estar llenos de agua y se utiliza aproximadamente 1 litro de agua por 1 kilo de café. Vamos a llevar a cabo lo que es la fermentación. Lo vamos a fermentar con el agua 100% natural y lo que es el mucílago. El mucílago es esta babita, ¿sí? Es un azúcar y entonces lo fermentamos de 24 a 48 horas. El objetivo es que la semilla impregne un poco de esos azúcares que contiene el mucílago. No en exceso porque entonces en la taza el café puede llegar a saber a moho, tierra o fermento. El objetivo es que tomen notas dulces nuestra semilla. Cuando ya lo tenemos en fermentación de 24 a 48 horas, continuamos a lavar completamente lo que es nuestro grano y ahora se lleva a secar. Hay 2 técnicas de secado, el natural y el artificial.
El natural es en planchas de concreto como esta que vemos aquí, ¿sí? Se va a botar la semilla de todos los días de la mañana y se va a recoger por la tarde-noche en un proceso de 15 a 20 días. Se seca completamente al sol. El secado artificial es una secadora que tiene la capacidad de 1 tonelada. Es una tolva enorme que funciona a base de gas y electricidad. El gas genera una flama, la electricidad un aire. Esta flama calienta el aire que va directo a ella y funciona como una secadora de ropa o de cabello. Mi café lo va a secar de 2 a 3 días. Es más rápido, pero es más costoso económicamente por la inversión del gas y la electricidad. Recurrimos a esa técnica cuando el café se está dando en zonas en cantidades grandes, que es ahorita en mediados de diciembre y parte de enero, y también cuando el clima no nos favorece. No puede estar tanto tiempo húmedo nuestro café porque puede llegar a contraer algún hongo. Cuando ya se secó, ¿cómo sé que ya se secó? Porque mi café ya es como un cacahuate. Un cacahuate cuando lo tostamos lo podemos pelar fácilmente. El café pergamino sabemos que ya está seco cuando podemos retirar lo que es la cascarilla. ¿Y cómo sabemos que la semilla verde, que es así como se llama lo que está después de esto, ya está seca? Es porque lo mordemos con un colmillo. Vamos a morder la semilla y ya no tiene que estar chicluda. Si ya no está chicluda es porque mi café ya está listo para ser llevado al siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Del café pergamino lo llevamos a añejar en estos costales de nequeno yute, ¿sí? El yute es un material de fibra natural que nos ayuda a que si el café tiene aroma cerca no le van a impregnar. También como tiene pequeños orificios nos permite que la semilla se mantenga ventilada. Aquí vamos a añejar no menos de 3 meses ni más de 8. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar aceites y taninos. El aceite es el que hace que el café no sea una bebida espesa y el tanino será la cremita color avellana que le vemos a la bebida cuando está recién servida. Formamos el cuerpo del café. También a base del añejamiento obtenemos las notas y el aroma que percibimos cuando el café está en la taza. Una vez que ya lo añejamos, el café se lleva al proceso del morteado. En la antigüedad, el café se morteaba en estos morteadores de madera. Aplicaban el café pergamino dentro de ella y se dice que esta tarea la realizaba una mujer. ¿Sí? Si un hombre lo hacía, no solamente quebraba la cascarilla, sino también la semilla. Solamente levantaban, soltaban y con la fuerza quebraban la cáscara. Soplaban y obtenían lo que era el café verde, que es lo que está después del café pergamino. Vamos a la máquina que es la que en la actualidad se encarga de realizar este proceso, funcionando ya de lo que es la manera eléctrica. Solo recalcarles que de 250 kilos de café cereza con los que iniciamos, se despulpó, fermentó y lavó, lo secamos para obtener el pergamino y nos quedamos solamente con 57 kilos y medio. Lo añejamos, lo morteamos y nos quedamos con lo que son 46 kilos en verde de los 250 kilos iniciales. Independientemente de que el proceso es algo tardado de 1 año, año y medio, también la merma es muy grande. Este es en realidad el café pergamino, que era el que les platicaba, el que está después del secado. ¿Sí? Así lo pelamos de manera manual. Y esto es lo que está dentro de café pergamino y esto es lo que llamamos como café verde u oro. Cuando ya añejé mi café pergamino lo traemos a la morteadora, se aplica dentro de esta tolva y a través de succión, ¿sí? Podemos ver acá cómo lo va a aspirar. O engrane que es el que lo va a pelar, como yo lo hice de manera manual. Y ahora lo que va a hacer el café ya en verde, esta cascarilla o la pajilla va a caer a esta caja negra. Después lo utilizamos como abono orgánico de la plantación. El café verde se viene a lo que es nuestro
nuestra seleccionadora, que es este cilindro donde podemos ver cómo tiene pequeños orificios, que es la criba, va desde lo más pequeño, se agranda hasta llegar a la ovalada, ¿sí? La función del cepillo es solamente ir destapando los orificios que se lleguen a quedar tapados con los granos, y así es como funciona. Girando, el café se va trasladando y acá es donde se va seleccionando, ¿sí? En esta primera, acá es lo que son nuestros granos defectuosos, contaminados, manchados o quebrados, o también brocados. Por no llamarle basura, le denominamos las impurezas del café. Nosotros ya lo desechamos, ¿sí? Acá va a venir nuestro café clasificado por lo que son los tamaños. Va desde el más pequeño al más grande. Van a caer físicamente tanto planchuelas como caracolillos. ¿Qué es un planchuela? Un planchuela es este que está totalmente plano de la parte de arriba, ¿sí? Este es un planchuela plano. Este es un caracolillo, ¿sí? Cuando vamos a alguna sucursal y nos piden qué mezcla queremos, si planchuela o caracolillo, se refiere a esta clasificación por la parte física del grano. Planchuela, plano de la parte de arriba, caracolillo totalmente redondito. La diferencia es el rendimiento que nos da en la planta. Un planchuela son 2 semillas dentro de un café cereza. Un caracolillo es solamente 1, ¿sí? Por rendimiento conviene más tener planchuelas que caracolillos, ya que en un cereza estoy obteniendo 2 semillas y en caracolillo solamente estoy obteniendo 1. Acá va a caer el que está más grande, tanto planchuela como caracolillo, pero se le conoce como café de exportación, ¿sí? Mi máquina está seleccionando tamaño, parte física y rendimiento, no sabores ni calidades. Nosotros lo clasificamos de esta manera solamente para llevarlo al tostador, para que se mantenga o se tueste de manera uniforme, ¿sí? Si llevo el más pequeño con el más grande, el tostado no sería unificado, pero yo en la parte de la molienda ya llevo de todo. Final, que es el tostador. Cuando el café se tuesta, obtenemos lo que es color, sabor y aroma. Ya en esta zona ya identificamos el olor y el aroma a café. Lo que hacemos es aplicar el café verde dentro de este pequeño contenedor. Su capacidad máxima es de 12 kilos, ¿sí? Claro que hay maquinaria con una capacidad mucho más grande. Aplico el café verde y a través de succión, ¿sí? Así como en la morteadora, mi café se va a transportar a esta otra tolva. La capacidad es la misma, de 12 kilos. Cuando ya tengo mi café verde en esa zona, voy a encender lo que es el motor con este botón verde. Verde es motor encendido, rojo es motor apagado. Lo enciendo y ahora con esta compuerta la abro para que mi café caiga en mi tolva de acero inoxidable, que es donde lo voy a tostar. Cuando mi café ya se encuentra en esta zona, a través de la turbina voy a generar un aire. El aire se va a trasladar por esta zona y va a ir directo a ella. ¿Qué va a generar? Que mi café se empieza a poner en movimiento. Cuando está en movimiento, ahora con el botón verde enciendo lo que es la flama. Y la flama se produce en la zona de abajo, ¿sí? A ras de piso. La flama calienta el aire. Entonces el café se va a tostar a base de ese aire caliente. Para un tostado medio, que es como este, funciona a una temperatura de 214 grados centígrados y de 8 a 12 minutos mi café se está tostando. Para un tostado oscuro, que es el que vemos aquí, funciona a una temperatura de 221 a 224 grados centígrados y de 15 a 20 minutos mi café se tostó. La temperatura la podemos ir viendo acá a base del cronómetro. Sin embargo, en la parte de acá de mi tostador tenemos lo que es el mirador, que es este pequeño cristal donde a base de la vista vamos observando cómo el café va cambiando de tonalidades y a través de ella podemos definir si mi café está listo y podemos llevarlo al siguiente proceso.
Una vez que ya se tostó, apagamos lo que es la flama con este botón blanco. Cerramos lo que es la turbina para que el aire ya no siga pasando. Y ahora abrimos esta compuerta. Al abrirla, mi café va a caer a lo que es la olla de enfriamiento. Enciendo el enfriador, comienza a estar en movimiento, brota un aire por estos orificios y de 4 a 5 minutos lo habremos enfriado. El objetivo de enfriarlo es que mi café, como está muy caliente, si lo dejo que siga en contacto se sigue tostando y se nos puede llegar a quemar. De 4 a 5 minutos corrompemos la temperatura. Lo que se hace es abrir esta compuerta. Ya habremos colocado un costal en esta área y el café le vamos a dar paso a lo que son nuestros costales de yute. Ahora viene el yute, pero a lo que es dentro de una bolsa plástica, porque como ya está tostado ya tiene lo que es el aroma y el sabor. Entonces, para que se conserve va dentro de la bolsa plástica y después dentro de lo que es nuestro costal. Una vez que ya lo tostamos, puede ser llevado empacado en grano o se trae a lo que es el molino. Este es mi molino. Gracias. Lo recomendable es comprar el café en grano y molerlo en casa, ya que es así como vamos a obtener una mejor concentración en la taza al molerlo al momento. Sin embargo, para las personas que no cuentan con un molino y lo compran molido, aquí es como a base de esta aspa nosotros vamos a regular la molienda o el grosor de mi café ya molido. ¿Sí? Por ejemplo, este es un molido regular o estándar, que es el que más se utiliza comúnmente para las que son las cafeteras eléctricas, prensas francesas o para las personas que preparan su infusión en olla. El café, este es nuestro molino, es pequeño, hay más grandes. Si quisiéramos un molido más fino lo tendríamos que bajar hasta el número 0. Si quisiéramos uno más grueso lo tendríamos que subir a cerca del 4 o el 5. En el caso un molido regular lo molemos hasta lo que es el número 2. Les repito, la molienda depende de su método de infusión, de la cafetera que ustedes utilicen. Cabe mencionar que un café entre más molido esté, más fino sea, mejor aroma, mejor sabor y mejor cuerpo voy a obtener en la taza. Ya una vez que está molido, el café está listo para ser llevado a empaquetar o para preparar. Ahora vamos a lo que es la degustación de café. Una vez que se muele es donde finaliza lo que es su proceso. Y ya una vez que ya aprendimos lo que es el proceso del café, ya nos dimos cuenta que no es un proceso nada corto. Lleva muchísimas etapas, hay que cuidar demasiados estándares de calidad para darles una taza de buena calidad, un buen sabor y obtener esos aromas o notas que debe tener dependiendo del tipo de tostado. Aquí hay dos tipos de tostado, que fue el que les comenté anteriormente, un tostado medio y un tostado oscuro. Tuestes claros son más ácidos, tuestes oscuros son más amargos. En el caso del tostado medio es un equilibrio entre acidez y amargor. No es muy intenso, pero tampoco es tan suave. Para la degustación les voy a ofrecer lo que son 4 bebidas. Tengo lo que es el expreso, ¿sí? Con un tostado medio, por supuesto. Comúnmente en la zona de Europa se utiliza, toman lo que es un tostado oscuro, están acostumbrados a lo intenso. En México nuestro paladar está adaptado a sabores dulces, salados, picosos o condimentados, no a lo ácido y a lo amargo. Cerca del 80% de la población consumimos un tostado medio, ¿sí? Que es el que les voy a dar. Entonces, el expreso es una onza de agua en 10 gramos de café molido. Es un molido fino por el tipo de cafetera en el que yo se los voy a preparar, que es una cafetera italiana. Estos 10 gramos equivalen a 50 o 60 granos de café tostado. Después tengo el cortado. El cortado es un expreso más una onza de leche. También tenemos el cuatepecano. El cuatepecano es un estilo americano, ¿sí? Es un expreso más 6 onzas de agua. El nombre de cuatepecano se lo da la empresa en honor a la región que nos encontramos, que es Coatepec. Y en la última y en la misma presentación
presentación tengo el latte. El nombre me lo está diciendo leche. Es un expreso más 4 onzas de leche, el más suave de todos. Sin embargo, no llega a predominar más el sabor de la leche que del café. No van a salir temblando aquí a menos de que lleven más de 30 tazas de café. Solamente deciden, bueno, elijan bien cuál es el que van a tomar, ya que el café que les voy a dar no va a llegar a azúcar. El agregarle azúcar a mi bebida hace que estemos rompiendo todo el proceso que traemos desde la planta hasta la taza. Además de que no sabremos disfrutar y degustar bien lo que es el sabor de la bebida. Es un mito eso de que dicen que el café es malo. Claro que va a ser malo siempre y cuando lo tomemos en exceso. Lo recomendable es tomar de 4 a 6 tazas al día. Les estoy hablando de tazas de 6 onzas, no como las que a veces acostumbramos en casa a tenerlas casi de medio litro, ¿sí? Y el café tiene demasiados beneficios. Acelera el metabolismo, reduce dolores de cabeza, el estrés, previene el Parkinson, ayuda a prevenir lo que es el cáncer de colon, de hígado, entre otros. Sin embargo, hay personas que sí se hacen la idea de que si tomo mucho café me va a generar taquicardia o me va a quitar el sueño. Esto lo volvemos psicológico, ¿sí? Si hoy yo me tomo 2 o 3 tazas de café y justo hoy en la noche no puedo dormir, le echo la culpa al café. Y el siguiente día ya no voy a tomar café porque el café me va a quitar el sueño. Entonces les repito, es un mito. El café es bueno siempre y cuando se tome con medida, de 4 a 6 tazas y como se los expliqué en su momento, sin azúcar y hablando de un café 100% natural. ¿Cuál país se exportan la más café? Bueno, es Brasil, Indonesia, México, Birlán y Colombia. Ajá. ¿Sí? Son los 5 países que más exportan. En el caso de México, los estados que más producen café es Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. ¿Es cierto que Veracruz es el mejor estado donde hacen café? Sí, no lo digo porque sea de Veracruz. Volvemos a lo mismo de un inicio, depende muchísimo la condición geográfica. Sin embargo, Veracruz es uno de los que más producen café, uno de los más reconocidos a la par junto con Chiapas. Después lo sigue lo que es Oaxaca y a lo último podemos dejar a Puebla que vaya con producciones más pequeñas. Si algún día tienen la oportunidad, o no sé si ya lo hayan hecho, prueben un café de Veracruz, prueben uno de Chiapas, uno de Oaxaca y les va a saber totalmente diferentes. Va al gusto de cada persona, pero Veracruz ha llevado buenos premios, como lo ha hecho Chiapas y también Oaxaca. Hace 4 o 5 años, Coatepec obtuvo el premio de primer lugar a lo que fue la tasa de excelencia, ¿sí? Entonces, claro que sí, Veracruz tiene muy buen café, es una zona cafetalera y personas que también consumen café. Macchiato y estos son los expresos. El café se conforma por cuerpo, aroma y sabor. El cuerpo es esta cremita color avellana que le vemos a la bebida cuando está recién servida. Después de 1 o 2 minutos de que es preparado tiende a desaparecer. Aromas. Aromas, en el caso del tostado medio se encuentran notas dulces o achocolatadas, como chocolate, almendra, cacao, avellana, caramelo, vainilla, entre otros. ¿Sí? Son los más comunes. Y el sabor. El sabor se encuentra en 3 en el tostado medio o americano, como se le conoce comercialmente. Es el sabor dulce en la punta de la lengua, ácido a los costados del paladar y el amargo en la parte media. Son los 3 sabores que conforman la bebida. Pueden comenzar a degustarlo. En el café es o se vale sorber. Al hacer eso estamos oxigenando la bebida y estamos disminuyendo la temperatura. El café debe de ser una bebida caliente, no fría, porque cuando el café se empieza a enfriar empieza a perder sus nutrientes.
se oxida y ya no va a saber igual como cuando está recién preparado. O sea, café, esto que venden café con hielo y así. Es pura, pues, nuevas tendencias de las nuevas generaciones, pero en sí el café se debe tomar caliente. Deben de preparar el que se van a tomar al momento, nada de que preparo todo el contenedor de la cafetera y si me sobra lo vuelvo a aplicar para que vuelva a salir caliente. Eso no está bien. Deben de preparar solamente el café que se van a tomar al momento. ¿Cuál es la mejor forma para preparar el café? Bueno, eso ya va dependiendo de las posibilidades de cada quien, pero si hablamos, por ejemplo, un método de quienes no tienen una cafetera en casa, puede ser en olla, ¿sí? En una olla de petro o aluminio ponen una taza de agua, ¿sí? De estas pequeñas, por una cucharada de café de las soperas. Ponen a calentar el agua y cuando el agua va a empezar a romper hervor, quiere decir que está a punto de ebullición, colocan el café, apagan a la estufa y dejan que se asiente. Posterior pueden colar y así es como tienen su café para quienes no cuentan con una cafetera en casa. Puedo decir que también está lo que es la eléctrica o puede ser la prensa francesa, que es una forma muy rápida de prepararlo y también en porciones pequeñas, ya que hay prensas francesas de una taza, 2 o 3 y solamente colocan el café, después el agua caliente y van prensando. Esperamos que repose de 3 a 5 minutos y está lista su bebida. Salud. Vamos a probar café de Veracruz. Así que, bismillah. También aquí. Pues está fuerte. Los primeros sorbos, no sé si estén acostumbrados a lo intenso, pero los primeros sorbos sí se sienten. Pero no es algo amargo. fuertes. ¿Mate? El café no es amargo. Es ácido por el tipo de tostado. Se encuentran. Porque a veces compramos café de la calle o barato y es amargo. Porque es lógico de la calle o barato. Son personas que lo pueden hacer de manera artesanal, lo tuestan en cazuelas o comales de barro. Entonces, como tal, no tienen un dicho control del grado, la temperatura y la tonalidad cuando el café ya está en su punto de tostado y si se llega a tostar un poco más, por eso obtienen notas más amargas. Si yo les diera café en tostado oscuro, les va a saber amargo, porque es un tostado más intenso, ¿sí? Después, si gustan, les puedo dar una galleta. La galleta lo que hace es compensar el sabor a dulce al que probablemente estén acostumbrados, pero se hace un maridaje. Esa palabra quiere decir juntos, pero no revueltos. No se vale chopear la galleta dentro del café. ¿No? No se vale hacer esto. Eso es lo típico de cuando somos niños. Sí, todos ¿Cómo lo no? hacíamos. Y después se cae la galleta y lo andas buscando. Sí, pero no. El café se debe de acompañar con algo dulce, claro. Una rebanada de pastel, chocolate, pan, galletas. Pero se Comes el pastel y después. Exacto. En este caso toman la galleta, la muerden, pasan y después sorben. Tampoco se vale porque luego tenemos la maña de comer algo inmediatamente líquido. No se vale revolver dentro de mi paladar. Muerdo galleta, paso y después sorbo. Y de esa forma la galleta está compadeciendo el sabor dulce al que las personas llegamos a estar acostumbradas. Entonces toda mi niñez estaba mal. Sí. Ok. Sí, claro. Hablando en términos de cafeína, el café arábigo trae entre 1.5 y 1.6% de cafeína, el grano. El robusta trae el doble, ¿sí? Hay muchas personas que no toman o no consumen un café expreso como el que tiene la señorita por ser más concentrado en sabor. La cafeína no tiene sabor. La cafeína es hidrosoluble. Entre mayor contacto tenga mi café con el agua, más cafeína voy a liberar. En pocas palabras, hay más cafeína en un americano que en un expreso. Entre más agua esté lavando mi café, más cafeína voy a estar liberando. Interesante. ¿Alguna duda? Ahora tú sabes.
la vista. Hasta la vista, carnal. Y aquí estamos en este mirador. Se llama Cerro de... No sé. Está aquí en... Es el mirador de Coatepec. Sí. El mirador de Coatepec, sí. Aquí está el centro. ¿Al centro? ¿Dónde? Ahí. Ah, sí, el círculo está Ajá. por acá. Y pues, es una buena vista. Y es posible caminar o manejar hasta arriba. Pues que caminamos. It's really steep. La jirafita necesita agua. Sí. Y pues, pero gracias. Eso fue este tour de café con mucha información. Y ahora tú sabes más sobre el proceso de café, porque es un gran proceso. Antes de este, yo no sé que hay mucho café en México. Y gracias por ver este video, gracias por estar aquí conmigo en ese tour de Coatepec. Y es un pueblo mágico muy bonito y pues me gusta mucho. Entonces vayan a checar este lugar y gracias por ver. Si te gustó este video, dar sus likes y suscribir y todas esas cosas. Y nos vemos pronto, mis jirafitas.